qué? Queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo se dice a sí mismo, miserable de mí. Y se pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de mente? Y rápidamente Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Entonces hay esa dicotomía que tenía Pablo. O sea, conozco lo que Dios me ha revelado, sé lo que Dios quiere que yo haga, pero mi naturaleza me conduce hacia el pecado. Entonces, en esa tal vez confusión, no solamente de Pablo, sino en la confusión de los que asistían a la iglesia de Roma, entonces Pablo los deja tranquilo y es los versículos que nuevamente los vamos a leer y vamos a orar para que el Señor me permita entregarles la aplicación de lo que no pudimos hablar la semana pasada. Porque todos estos temas teológicos acerca de la santificación, la justificación dentro del creyente son temas que deberíamos conocer, pero sabemos que a veces son difíciles de comprenderlos y vamos a tratar de aterrizarlos en circunstancias de nuestra vida para nuestro entendimiento. Entonces vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día. Gracias nuevamente, Señor, por permitirme para estar parado aquí delante de esta mi amada iglesia, para poder presentar tu palabra, Señor, con un entendimiento más claro acerca de todo lo que tú nos quieres decir. Sabemos que estas doctrinas que Pablo puso en su epístola son la base de nuestra fe, pero también sabemos que tenemos que masticarlas, entenderlas de una manera tal a través del Espíritu Santo para poderlas discernir y entregarlas a las otras personas. Porque no basta solamente entenderlas, sino como Jessica y como nuestro pastor dijo, tratar de compartirlas a las demás a través de nuestro testimonio, a través de lo que hacemos, de lo que decimos, Señor. Permite que este mensaje de hoy sea de edificación para el cuerpo de Cristo y que todos salgamos edificados, confiados, pero sobre todo motivados a vivir una nueva vida en ti. Te damos gracias y en nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces vamos nuevamente a leer Romanos 8 del 1 al 4 y Pablo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significaba? La semana pasada veíamos todo esto que habla Pablo. Pablo lo presentamos primero en el primer versículo, la libertad que tenemos en Cristo. Habíamos dicho de que el primer versículo, la palabra no hay condenación, tenía un significado grande, porque la palabra ninguna, Pablo la pone porque Pablo quiere decirles a los creyentes que no existe ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero no por la cualidad del creyente. Decíamos que no era por lo que nosotros hacemos, no es por el valor de los pecados que tenemos. Hay unos pecados valorados por nosotros que a veces pensamos que son más que otros. Alguno dice, yo digo una mentirita, pero el otro robó. Pero para Dios el pecado es pecado. Pero la valoración de Pablo aquí, cuando dice no hay condenación, no dice porque nuestro pecado es grande o pequeño, sino está valorado ¿en qué? En la sangre que Cristo derramó en la cruz.
Entonces, lo que Pablo dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la sangre de Cristo limpió todo pecado. Pablo también habla de la condenación, porque era un término, decíamos que condenación es un término judicial. Entonces Pablo indica que hay un juicio dentro del creyente, o en algún momento de nuestras vidas. Luego dice claramente que esta condición de ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dijimos que esto no es ausencia de pecado, sino una ausencia de la sentencia condenatoria al creyente. No quiere decir que no hay condenación, sino que la condenación al creyente al recibir a Cristo, la recibe Cristo, no nosotros. Luego hablamos acerca de la ley de la vida que decía en el versículo 2. Y Pablo decía el por qué no hay condenación. Y él habla de que no hay condenación porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús reemplazaba la ley porque producía muerte. Y la cambiaba por una ley nueva y sencilla que es la ley de la fe. ¿Qué es lo que queríamos decir? Entonces hablábamos que el hecho de que nosotros seamos descubiertos o nuestra condición pecaminosa sea descubierta delante de la ley, entonces eso solo producía muerte. No podía producir justificación. No podríamos declararnos justos solamente por medio de los mandamientos. Por eso es que a través de la fe, entonces, ¿qué producimos? Justificación. Entonces ya la imputación de nuestros pecados y delitos, de nuestra condena, ya no está en nosotros, sino está en Cristo. Luego Pablo habla de la ley del pecado y de la muerte, diciendo que la ley, y dijimos, la ley es buena, santa y justa, porque la palabra de Dios dice que los mandamientos son, o la ley es buena, santa y justa, pero nuevamente explicábamos que delante de la ley nosotros solamente, ¿qué nos hace ver? Nuestro pecado, lo que nosotros estamos haciendo mal. Entonces solamente puede producir ¿qué? Muerte, condenación. Si alguien quiere verse o hacer las cosas sin la justificación de Cristo, va a llegar ¿a dónde? A la muerte, va a ser condenado. Y no quiere decir que pasaba, y me recordaba acerca de la tentación en la creación. La serpiente, ¿qué le dice a Eva? Si comes de ese fruto, ciertamente morirás. Pero no le decía en un sentido literal, sino era en un sentido figurado. Era un sentido de que si ella comía de ese fruto, ciertamente por la desobediencia iba a morir. Es lo mismo aquí. Habla de que el pecado nos produce muerte, pero no es que llegamos y pecamos y ya expiramos y morimos. No. Lo que dice es que la condenación de nuestras culpas y pecados sin Cristo va a causar una muerte eterna. Vamos a morir eternamente. Por eso Pablo dice, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. Que Pablo dice, a través de verme en todos los mandamientos, es que me di cuenta que yo soy pecador, por tanto, mi castigo es la muerte. Luego vimos la ley conforme al Espíritu. Vimos que la ley era imposible y la ley buscaba que el hombre agrade a Dios y se presente puro ante Él. Dijimos que la ley hace que los hombres se presenten delante de Dios como Él quiere que estemos. ¿Y cómo quiere que estemos? Santos, puros. Por eso es que en el Antiguo Testamento había tantos sacrificios. Habían sacrificios. ¿Para qué? Para presentarse santos y puros delante de Dios. Porque si no, ¿qué pasaba si alguien entraba al tabernáculo impuro? Moría. Era exterminado. Pero
Pero también, por cuanto éramos débiles a la carne, la ley carecía del poder para justificar, que ya lo vimos. Luego vimos que cuando habla Pablo de la condenación en la carne, el Hijo en semejanza enviado para ser condenado en la carne, hablaba de lo que hablamos como la kenosis, que es la encarnación del Hijo de Dios hecho hombre. Y vimos que Jesús, a través de los evangelios, primero que es, nació de María. Tuvo un nacimiento como todos nosotros. Vimos que creció. ¿Qué hizo también? Lloró. ¿Qué más hizo? Tuvo ira. Fue tentado. Entonces, todas las cosas que nosotros en algún momento hemos pasado, Jesús también los pasó. Entonces demuestra que Él es hombre. La única diferencia con nosotros que Él no tuvo pecado y por eso condenó el pecado en la carne. ¿Por qué? Porque vivió una vida limpia y perfecta, libre de pecado. Por eso es que Dios envió a su Hijo para que venciera el pecado en la carne. Y cuando Pablo habló en la carne, dice, Él se hizo hombre, semejante a nosotros. Hablamos también de la justicia de la ley y dijimos que la justicia de la ley, los mandamientos que eran lo que demanda Dios de los hombres, ¿en qué? En pensamiento, en palabra y obra. Si nosotros vemos los 10 mandamientos, ¿qué podemos ver? Primero, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda... ¿Qué hace? Es hablar, hacer, pensar, involucra nuestros sentimientos, involucra nuestros pensamientos. Entonces ese es un estándar. ¿Qué más? Otro pecado, no mentir, no harás, no tienes que hacer, tienes que robar cosas. ¿Qué más tiene? Honra a padre y a madre. Entonces todas esas cosas es lo que Dios nos pide que hagamos. Y ese estándar que refleja el carácter perfecto de Dios. Y ahí dijimos que Dios no anuló el propósito moral de la ley de Dios, sino que mediante Cristo y el Espíritu Santo, el objetivo se cumple dentro del creyente. Al ser perdonados, al recibir el Espíritu Santo y recibir el perdón de los pecados de Cristo, entonces nosotros... Ahí se cumple toda la ley, pero no en nosotros, sino en Cristo. Luego vimos cuáles eran las características de los que andan conforme al Espíritu. Decíamos que era interesante porque Pablo firmemente se ponía en esa posición. Tenía la seguridad de decir, los que andamos conforme al Espíritu. Que esa es una declaración fuerte. ¿Cuántos de nosotros podemos decir los que andamos conforme al Espíritu? Una indicación fuerte de lo que quería Pablo impactar en los receptores de su carta. Pero decíamos que no era solamente una declaración de Pablo abierta, sino que Pablo tenía la intención que dentro del creyente, con el Espíritu Santo manifestado, tenía que transformar su vida y tener una nueva vida. Un estilo de vida diferente al que fue antes de recibir el Espíritu Santo y de bautizarse. ¿Y dónde se veía? En hábitos, en obediencia, en sumisión, en caminar como Cristo caminó. Y eso se evidenciaba en los frutos del Espíritu Santo. Concluíamos entonces que Pablo, en Romanos 8, 1, 4, escribe a los creyentes de la iglesia de Roma sobre la no condenación a los que le pertenecen a Cristo Jesús, ya que por medio de su vida perfecta como hombre, la ley se cumplió en él, y recibiendo la justicia de la ley, permite al creyente ser liberado de la ley del pecado y vivir conforme al Espíritu. Y hasta ahí me quedé la semana pasada. Y la pregunta era, ¿quién está entonces delante del volante de nuestras vidas? Y yo había puesto la semana pasada, nuestra vida es el automóvil y el conductor puede ser uno: el pecado, el mundo o el Espíritu Santo. Pero esta semana
Me tocó, los que me conocen, trabajo la mitad del tiempo fuera del estado y la otra mitad acá. Y todos, la mayoría son casados aquí, ¿no es cierto? ¿Y quién es nuestro mejor consejero? La esposa siempre, dijo Patti. ¿Y el segundo? Amigo, nuestro pastor. Entonces esas dos personas a mí me hablaron esta semana y me dijeron, Juan Pablo, y me hicieron ver un punto y pensando, y toda la semana pensando, no daba. Pero ya les voy a indicar qué es lo que Dios me permitió vivir esta semana, que me indicó que creo que es una buena aplicación para lo que quiero hablar el día de hoy para ustedes. Pero primero, pensemos en toda la declaración que Pablo hace y qué significa a nosotros. Primero, el primer punto que les quiero traer esta tarde es: soy aprobado y no condenado. Cuando nosotros hablamos de aprobación y no condenación, podemos hablar de algo que tal vez nosotros no lo pensamos mucho. Pensamos a veces que las cosas que vivimos durante nuestras vidas diariamente no producen daño, no nos hacen ningún sentir en nuestras vidas. A veces minimizamos las cosas que pasan, y peor aún, a veces minimizamos las cosas que están pasando a las otras personas. Y a veces viene un sentimiento que no debe de ser el correcto. Por eso, en el primer versículo, Pablo habla de la seguridad de los que le pertenecen a Cristo Jesús. Eso fue lo que primero habló Pablo. Y miren lo que dice el Evangelio de Juan 15, 4, 5. Jesús dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, mis hermanos, cuando hemos llegado al arrepentimiento genuino y hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, se completa entonces, ¿qué? La unión con Cristo. Es hermoso, mis hermanos, porque dice: si ustedes permanecen en mí y yo en él, o sea, es un camino de dos vías. Es como acción y reacción. Tú estás en mí, yo estoy en ti. Todos en este lugar, hoy, aquí presentes, hemos tomado diferentes decisiones en nuestra vida. La mayoría a veces son malas decisiones. Hemos mentido, hemos robado, hemos desagradado a Dios, no solo en acción, sino también en palabra y en pensamiento. Y ahí viene lo que decía: nos sentimos a veces culpables, nos sentimos rechazados, nos sentimos no dignos de ser llamados hijos de Dios. Por lo que pensamos tal vez de que Dios, por estas cosas que nosotros vivimos día a día, está molesto con nosotros, y a veces hasta dudamos de nuestra salvación. Dudamos porque alguien nos señala, alguien nos dice: es que míralo, míralo, Juan Pablo está ahí predicando, pero el domingo estaba predicando, pero míralo ahora. Y a veces hay personas que te lo dicen directamente, que no tienen filtro, que no tienen tapujos, y te lo dicen cara a cara, y uno se siente de una manera sobajado, tal vez triste. Pero, mis hermanos, la palabra que dice Pablo en los primeros versículos: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, hermanos,
es una declaración que gracias a la unión que tenemos en Cristo, nuestro entendimiento y el Espíritu Santo ya nos deja guiarnos a entender que pase lo que pase, que hagamos lo que hagamos y lo que hemos hecho o nuestros tropiezos ya no definen nuestra identidad. Porque ya Jesús pagó nuestros pecados en la cruz y Dios ya no nos está condenando. No debemos vivir, mis hermanos, cargados de ¿qué? Cargados de siempre estar pensando en nuestros errores y dejar que la depresión, dejar que la ansiedad, que el remordimiento afecte nuestra mente, nuestro corazón y muchas veces nuestro cuerpo. Pero sobre todo lastima nuestra relación espiritual con Dios. ¿Esto significa que el pecado no importa? No. ¿Que tenemos carta abierta para pecar? Tampoco. Sino que nuestra identidad ya no está definida por la culpa, sino que está definida por la gracia infinita de Dios que en Cristo Jesús nos es hecha. Pedro dice, porque Cristo murió por los pecados, ¿cuántas veces? Una vez. El justo por los injustos, a fin de llevar a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por lo tanto, mis hermanos, en vez de vivir nosotros en remordimiento, debemos de vivir día a día en agradecimiento por lo que Dios, por medio del sacrificio de Cristo, ya nos ha perdonado. Que significa que por medio del sacrificio de Cristo, nosotros ya somos aprobados y no condenados. Mi segundo punto es un espíritu libertador. Nuevamente pensemos en esas acciones pasadas donde a veces luchábamos constantemente con ira, con ansiedad, con malos hábitos. Sin la gracia de Dios, por medio de la fe, todo lo que vivimos se verá y se juzgará a través de los mandamientos de Dios. Si usted todavía no ha dado el paso de fe y usted todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, déjeme decirle, mi hermano, que todo lo que usted hace, todo lo que usted piensa, será medido con los mandamientos de Dios, con lo que la ley, contraria a los que están en Cristo, no puede hacer. Entonces usted será juzgado por medio de esto. ¿Y sabe qué pasará? Que llegará la triste realidad, que por más que usted se esfuerce, por más que usted quiera hacer tantas cosas, usted no va a poder solo. Usted no va a poder. Si usted no vive una vida en el Espíritu, una vida nueva, acompañado del Espíritu Santo, usted no va a poder. Sus fuerzas no van a ser suficientes. Porque una de las muestras y acciones del Espíritu Santo en nosotros es mostrarnos nuestro pecado y llevarnos ¿a dónde? Al arrepentimiento. Pero también nos libra de aquellas acciones que no agradan a Dios. Por eso el Espíritu tiene una tarea y el mismo Jesús lo dijo. ¿Qué dice ahí? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es una parte del trabajo del Espíritu Santo. Pero también otra parte del Espíritu Santo es cambiar nuestras acciones de adentro. Por eso es que pregunto, si usted todavía no ha recibido el Espíritu Santo, hágalo. ¿Por qué? Fíjese lo que dice Ezequiel 36:27. Dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes.
Son las palabras del mismo Dios para el profeta que revelan el rol fundamental del Espíritu Santo en nosotros. Y si usted quiere verlo ahí, mírelo. El Espíritu Santo dice, infundiré mi espíritu en ustedes. Esa es la primera acción. Y luego, ¿qué pasa? Y ahí dice, y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Usted no puede obedecer ni seguir nada de lo que Dios quiere que haga sin el Espíritu Santo. Si has llegado al arrepentimiento genuino y has entendido el sacrificio de Jesús por ti en la cruz y has pasado las aguas del bautismo, no dejes de alimentar el Espíritu también. Porque también una parte del Espíritu dice que el Espíritu, ¿qué se hace? Se entristece, se contrista. Entonces usted, ¿qué debe de hacer? De alimentar también el Espíritu. ¿Y mediante qué? Mediante la palabra de Dios. ¿Qué más? Mediante la alabanza. ¿Qué más? Mediante la oración. ¿Qué más? Mediante el servicio, sirviendo a los demás. ¿Qué más? Pastor cada vez nos habla así en clave, pero ¿sabe qué pastor nos dice cada domingo? No dejando de congregarse como hacen algunos. Pero sobre todo hablando lo que el Espíritu Santo nos muestra a través del entendimiento. Cuando nos redarguye, cuando nos enseña. Si alguien no lo tiene, no pierda su tiempo. El momento es ahora. La vida es tan corta y uno nunca sabe lo que va a pasar. Mi tercer punto. Jesús logró lo que nosotros no pudimos. La llegada de Jesús al mundo no solamente fue parte de un plan divino, es el cumplimiento de toda la ley. No solo los que estamos aquí sentados en este día, sino cualquier persona en la historia de la humanidad pudo agradar a Dios completamente por sus propios medios. Todo lo que en atributos, en justicia y en esencia tiene Dios debían de ser afirmados por medio de la obediencia de uno. Ya que ninguno somos capaces de hacerlo, entonces, ¿qué hizo Dios? Pablo dice, pues si por la transgresión, por Adán, entró y reinó la muerte, ¿qué dice? Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces podemos entender, hermanos, que Dios no solo nos entregó la ley para mostrar nuestra pecaminosidad, nuestra condición, sino que también entregó la solución para nosotros y nuestro pecado. Y su nombre es Jesús. ¿Y qué es esto, mis hermanos? La semana pasada decía, ¿por qué la ley no era suficiente? Porque la ley muestra algunos de los atributos perfectos de Dios, su perfección, su santidad, su pureza. Pero decía, no nos deja ver con claridad que otros de los aspectos o de los atributos que tiene nuestro Dios, que es su amor. Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí es donde el amor de Dios y su misericordia eterna se muestra. Ahora sí, mis hermanos, quería ponerlos a pensar. Pensemos que
que usted se estaciona un día en un handicap y sin permiso? ¿Qué pasaría? ¿Cómo? Le llaman a corte, dice por ahí. Verán lo que va a pasar. Lo primero que podemos decir es que la ley de tránsito de la ciudad prohíbe claramente el estacionamiento de autos que no tengan autorización para parquearse en esos lugares. ¿No es cierto? Luego, un oficial observa que el auto está estacionado en un lugar inadecuado y ¿qué hace? Inmediatamente toma la información de las placas y le pone una multa de $250 al automóvil. ¿Qué pasa después? El dueño del auto se percata de esa infracción, se recrimina, se enoja consigo mismo y después de una amarga semana, mes, día de su gran error, decide ir a pagar la multa. Pero se da cuenta que el error tiene más que una multa. Además, tiene una cita delante del juez. Entonces llega asustado, cabizbajo y con pocas esperanzas a ese día, al día en que tenía que presentarse a corte. Entonces el juez comienza y llama al oficial que puso la multa, al fiscal y al abogado, y al acusado, y comienza a leer todas las aplicaciones de la infracción, la multa económica, la baja de puntos a su licencia, y le pregunta al individuo: ¿cómo te declaras? Y su respuesta es culpable. Y de pronto el juez le dice: puedes irte tranquilo porque tu multa y tus puntos fueron puestos a un hombre llamado Jesús. Aceptó pagar su multa y sus puntos. Eso es lo que significa el sacrificio de Cristo a los que los aceptamos. No quiere decir que hay mucha gente que dice, y he escuchado, no, es como que tengas una deuda y alguien pone una tarjeta eterna, una tarjeta de crédito y las deudas se van pagando. No. Porque eso implicaría de que tú cada vez que quieres seguirías pecando. Y esto es lo que no quiere que hagamos según la palabra. Lo que dice es que hay un juicio. Alguien tiene que pagar esa multa, alguien tiene, en alguna licencia tiene que haber esos puntos de la infracción. Por lo tanto, mis hermanos, lo que hizo Cristo en nosotros no fue que nos dio una tarjeta de crédito para que nosotros sigamos pecando. Nos pagó la multa y hizo que todo lo que tenía que llegar a nuestras vidas fuera puesto en Él. Por eso cantamos lo que cantamos. Él es el Rey. Santo es el que vive. Por eso es que nuestra adoración es para Él. Él es donde debemos fijar nuestra mirada. Él es el consumador de nuestra fe. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vive en nosotros. ¿Lo tienes, hermano, en tu vida? ¿Lo deseas tener? Él está esperando por ti. Y el último punto, el conductor de nuestra vida. Les decía, esta semana estaba pensando y mientras estaba trabajando, no sabía y pastor me guió, mi esposa me guió y me decía: Juan Pablo, tienes que aterrizarlo para que la gente lo entienda más. Porque sí, necesitamos doctrina, pero no todo el mundo entiende la doctrina. Y el Señor me hizo vivir algo esta semana
que me anima a pensar un poco más, de presentarle las dos miradas de lo que Pablo dice: vivir en la carne o vivir en el espíritu. Y no sé cuántos de ustedes vamos a ver. ¿Alguien conoce este auto? El Saab 900, que yo le puse el auto de la carne. ¿Sí? Iván lo conoce, hecho en 1970. Ahí reveló la edad de Iván. Le contaba. ¿Alguien conoce ese auto? ¿Sí? Muy famoso, yo no lo conocía. Pero mire, las características de un hombre antes de la conversión yo lo puse ahí. El Saab 900 solo en su tablero tenía ¿qué? Nivel de gasolina, velocidad del automóvil y revoluciones del motor. Lógicamente tenía su direccional, las luces. Y yo digo que el auto Saab 900 es lo que nosotros podemos, es por donde nosotros podemos darnos a ver en nuestra vida antes de llegar a Cristo. Donde solo conocíamos ¿qué? Haz bien para que nadie te haga el mal. Vivíamos solamente con lo que la sociedad, el estándar de la sociedad nos decía que hagamos. Y ahora les voy a presentar el auto del Espíritu. Entonces, ¿cómo me llegó esto a mí? Por lo general, cuando yo salgo a viajar, la compañía me renta un auto. Y no soy vendedor de autos, por si acaso. Pero este auto me dio el entendimiento. Y les voy a presentar el auto del Espíritu, le puse yo, que es el Mazda CX-50. Modelo del 2026. Ese es el de Teresita. Del 22. Bueno, a mí me tocó el del 26. El modelo 2026 es un auto que tiene las siguientes características. Tiene el velocímetro, tiene el tablero de revoluciones del motor, la medida del tanque de gasolina, direccionales, luces, sensor de neumáticos, sensor de atención del motor, sensor de proximidad de los autos a la derecha y a la izquierda, sensor para frenar cuando uno se acerca a un automóvil cuando usted está manejando. Sensor de líneas laterales en la carretera, si usted se descuida, si usted lo regresa. Cámara 360 grados, todo el auto tiene cámaras. Tiene sensor para parqueo, tiene encendido automático si usted está lejos, está fuera de la casa y está mucho frío, usted lo puede prender desde afuera. Tiene velocidad del límite de la vía y sistema de navegación. Todo eso tiene el Mazda 5X50. Y mis hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo es como estar al volante de este automóvil, ya que el Espíritu Santo es el que activa aquel sensor en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Es quien en nuestras situaciones de conflicto con alguien, en vez de responder con orgullo y enojo, cuando aquella situación o esa persona nos quiere llevar a la ira, él activa su sensor y le dice: dirija su volante nuevamente al camino de la paz y conteste con calma, con palabras suaves y con perdón. Es el que en momentos de tentación, mis hermanos, cuando la situación se presenta, ya sea para mentir, para actuar inmoralmente, pensando en que nadie se dará cuenta, prende el aviso del exceso de velocidad y nos dice: cuidado con rebasar los límites, quita el pie del acelerador. Nos redarguye y nos exhorta a decir y pensar: esto no agrada a Dios y puedo elegir mejor y evito irme al precipicio del pecado. Es el que me ayuda a no ser impulsivo en las tomas de decisiones.
Es el quien enciende ese icono chiquito del tanque de la gasolina casi lleno o vacío y te dice, en 5 millas, ahí adelante hay una estación de gasolina, llena el tanque nuevamente. Y no te deja botado ahí en la carretera. Quiere decir, mi hermano, que te guía a la oración, a la sabiduría de Dios en la toma de decisiones, el que te da paz para elegir de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, mi hermano, es en tu vida como conducir un auto Mazda CX-50. El Espíritu Santo en tu vida te lleva al camino de la obediencia y de la vida eterna. Mis hermanos, todas estas circunstancias descritas en la conducción del Espíritu Santo en nuestras vidas son solo la muestra de un verdadero Hijo de Dios y su carácter. Es la ejemplarización de lo que debemos reflejar día a día. Es replicar la vida de Jesús en nuestras vidas. Recordemos, hermanos, lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan 2, 3, 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? A Cristo. Dice, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El Espíritu Santo es quien debe guiar nuestras vidas. Demostrar con obediencia que conocemos a Cristo, que estamos siendo perfeccionados por su Espíritu, que le pertenecemos y que reflejamos con nuestros actos su accionar. Esa es la verdadera muestra de carácter de un hijo de Dios. Todo lo que nosotros debe de transmitir como hijos de Dios son vidas transformadas. No podemos seguir viviendo como antes. Un verdadero hijo de Dios no debe de estancarse en la búsqueda intensa de conocer más su palabra. No debe de parar de reflejar su amor y no debe de dejar de ser luz en medio de la tormenta. Mis hermanos, ¿usted quiere saber si usted está viviendo como Cristo vivió? Pregúntese si en su vida se está demostrando los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. A tales cosas no hay ley, mis hermanos. Así que, ¿quién está detrás del volante de nuestras vidas? Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias por lo que tú has hecho, por lo que tú, guiados por el Espíritu Santo, nos muestras, nos redarguyes. Gracias por ese sacrificio, porque por ese sacrificio permitiste que nosotros estemos no condenados, que vivamos en gracia, pero sobre todo vivamos tratando todos los días de dejar nuestra vida pasada para ser santificados por tu Santo Espíritu y mostrar un nuevo carácter. Permítenos, Señor, ser guiados por tu Santo Espíritu. Amén.